¡Hola! Bienvenidos a Chile con Chile. Yo soy Lili. Yo soy Sebastián. Y ella es Miel. ¡Miel! En nuestro video anterior habíamos quedado pendientes de traerles una receta y conversando acerca de eso estábamos pensando de que pues es Navidad. Casi Navidad. Bueno, casi Navidad. Ya es Navidad, miren el árbol, es Navidad. Y queremos mostrarles una receta de un bebedizo muy típico de México, que es el ponche. La forma en que lo preparamos nosotros y cómo lo pueden preparar ustedes. Y también queríamos aprovechar de contarles un poco cómo se celebra la Navidad aquí en México y también cómo la celebramos los chilenos allá en Chile. El ponche es una bebida caliente típica de las posadas, que son una serie de fiestas que hacemos antes de la Navidad y por eso es tan común tomarlo aquí en México en estas fechas. Bueno, cabe mencionar que es un brebaje caliente. Como pueden ver, hace frío acá en esta época del año. Bueno, en realidad no hace tanto frío, pero se veía bonito con el agua. En realidad, donde vivimos en México no sufrimos tanto frío como en los lugares donde nieva. Sin embargo, las temperaturas sí pueden llegar a los 3 o 4 grados en la mañana o en la noche. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son las cosas típicas de Chile? La otra vez tuvimos esta conversación acerca de la cena de Navidad y en realidad así como un platillo navideño que se cene, pavo por ejemplo, no es algo tan común. Yo creo que cada familia tiene como su tradición en cuanto a qué comer para Navidad. Hay algo que se repite mucho que son las famosas papas duquesas, las papas con título nobiliario, como dijo un amigo. Son unas papas como hechas bolitas, así como puré de papa, se hacen bolitas y se meten al horno. Normalmente la gente ya las compra congeladas y vienen casi listas para comer. Hay gente que lo come con pollo, hay gente que lo come con pavo, hay gente que lo come con carne en la olla, pero las papas casi que no faltan en ninguna mesa para la cena. ¿Y ustedes se celebran el 24 o el 25? El 24 se cena en la noche y el 25 se abren los regalos, normalmente. En mi caso, por ejemplo, en nuestra casa abríamos los regalos el 25 en la noche. A las 12 pasaba el viejito pascuero y ya estaban los regalos. Bueno, y otra cosa es que en Chile, es hemisferio sur, hace mucho calor en Navidad. También es una oportunidad para pasarlo afuera, en el jardín o en el patio, y a veces también hacen un asado, ¿no? Sí, claro. Es que es lo más fácil y a todos les gusta. Bueno, el otro que no puede faltar, pero que no es necesariamente para la cena, que es, yo creo que todo diciembre y hasta marzo, yo creo que es el pan de Pascua. Eso sí que no falta. La mayoría de la gente come el tradicional, pero hay muchos que no les gusta con pasas, otros les gusta solamente con frutos secos. La verdad, hay para todos los gustos. A mí se me antojó, así que permiso. Como se los puedo describir, es que sabe a Navidad. También no puede faltar el cola de mono. ¿Qué es un cola de mono? ¿Cómo te lo explico? Bueno, te puedo decir lo que tiene. Ajá. Tiene leche, Ajá. tiene café, tiene nuez moscada, clavo de olor y piquete. O sea que es como un Bailey Sí, más o menos, a lo mejor no tan denso. de café, un Ajá. Baileys de café. Y se toma frío. Salud. El cola de mono es típico para acompañar el pan de Pascua. Ahora hablemos un poco de la tradición mexicana. En la cuestión de la cena varía mucho de norte a sur y de familia en familia. Hay mucha gente que tiene la tradición, como en Estados Unidos, de comer pavo y otras guarniciones con el pavo. Pero también hay muchos platillos típicos que tomamos de Europa. Por ejemplo, muchas familias comen el bacalao a la vizcaína, lomo de cerdo o alguna pierna de cerdo, jamón. Pero también hay platillos típicos mexicanos como los romeritos. A mucha gente no les gustan. No es el romero con hierba de olor, sino es un quelite que se mezcla con mole y normalmente también lleva camarón. A mí me gusta mucho. Es un sabor muy específico y muy fuerte que yo creo que no es del gusto de todos. A mí, yo lo como, lo pruebo tantito, quizás un taco y ya, suficiente de aquí hasta la próxima Navidad. Y hay familias que también comen tamales u otros platillos mexicanos típicos. La fiesta es el 24 y ese día es cuando se hace la cena. Cenamos tarde, hay muchas familias que de hecho esperan hasta la medianoche para que sea Navidad, para darse un abrazo, brindar y cenar. Y después abrir los regalos y después jugar, bailar, seguir tomando. Claro que varía entre las familias,
pero hay muchas familias que siguen la fiesta hasta el día siguiente y es muy importante el 25 el recalentado, cuando se reúnen las familias al día siguiente para hacer otra fiesta con la comida que sobró de la noche anterior y pues por alguna razón sabe más buena. A lo mejor les sabe más buena porque ya están todos crudos del día anterior. Sí, también puede ser. Se hace una comida tarde, ya después de las 3 o 4, precisamente porque la fiesta duró hasta tarde en la noche. Las posadas son unas fiestas importantes que se realizan antes de la Navidad. Son 9 en total, comienzan el 16 de diciembre y una cada día hasta llegar al 24, que sería la última posada. Las posadas se llaman así porque una de las partes importantes que hay que hacer durante esta fiesta es una representación de cómo María y José estuvieron buscando posada cuando María estaba embarazada de Jesús y que les costó trabajo encontrarlo. Entonces existe una canción que casi todo el mundo conoce aquí en México. Entonces la mitad de la fiesta sale afuera de la casa y la mitad se quedan adentro. Los que están afuera tienen velas encendidas y comienzan a cantar los versos contando la historia de cómo María y José fueron buscando un lugar donde quedarse y al final pues encuentran un lugar, se les abre la puerta y empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Durante la posada también es muy típico romper la piñata. La tradicional es la que tiene 7 picos que simbolizan los 7 pecados capitales que tú tienes que romper, vencer para poder recibir todas las cosas buenas y representadas con los dulces. Tradicionalmente antes se ponían frutas, cacahuates, colación, que son unos dulces duros y feos. Muy duros. Pero es mucho azúcar. Pero ahora se ponen dulces de los que sean. También se dan los aguinaldos, que son bolsitas llenas de dulces. Obviamente no puede faltar el ponche. Es tradicional ponerle un poco de piquete, o sea, alcohol. Algunos le ponen aguardiente, algunos le ponen ron, diferentes tipos de alcohol. Aquí en Michoacán es típico la charanda. Es un alcohol de caña. Es muy bueno para postres y para el ponche. Pues vamos a ver cómo se prepara. En muchos lugares de México puedes conseguir bolsas con todo lo necesario para el ponche. Nosotros vamos a utilizar caña de azúcar, pasas, tejocote, guayaba y manzana, canela. En este paquete venía flor de Jamaica, pero decidimos no usarla. Y tamarindo. También vamos a usar cáscara de piña. Vamos a llenar nuestra olla de agua y vamos a ponerla a hervir con todos los ingredientes. El tamaño de los trozos es como cada quien guste. El ponche tradicional es muy dulce, así que pueden agregar piloncillo o azúcar. Lo dejamos hervir hasta que las frutas suelten todo el sabor. Y listo. Se puede agregar un poco de piquete si gustan. Muchas gracias por haber visto el video. Esperamos que disfruten su ponche. Recuerden que pueden usar cualquier fruta de temporada, peras, nísperos, lo que tengan a mano. Lo que más les guste. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo ahora y así van a recibir una notificación cada vez que actualicemos con un nuevo video. Les deseamos una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. ¡Felices fiestas! ¡Adiós! Estas son las Navidades, la 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 la. Y tenemos un perrito, la 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 la. Un perrito navideño, la 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 la. Y se me escapó el perrito. Na 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 na.